Encontré una forma de preparar buñuelos colombianos si estás lejos de Colombia y si no tienes almidón de yuca. En Colombia ya venden la masa lista, solamente es agregarle agua y ahí ya viene con todas las instrucciones y preparas los buñuelos. Pero en este caso vamos a preparar la masa desde cero y con muy pocos ingredientes, aparte de que tampoco se necesita mucho trabajo. Y si aún no has probado los buñuelos colombianos, entonces este es el momento para probarlos. Vamos a necesitar 500 gramos de fécula de maíz o maicena, 500 gramos de queso salado, en Colombia se le llama queso costeño, yo aquí en México voy a utilizar queso cotija, aunque este es un queso más seco y más harinoso. Media cucharada de bicarbonato y 2 cucharadas de azúcar. También vamos a utilizar 2 huevos y una taza de agua. El bicarbonato nos va a ayudar a que la masa se esponje. Iniciamos agregando el queso rallado donde tenemos la maicena o la fécula de maíz. Luego agregamos las 2 cucharadas de azúcar, la media cucharada de bicarbonato de sodio y los 2 huevos completos. Empezamos a unir todos los ingredientes y luego le vamos a ir agregando el agua, pero de a poquito, dependiendo del queso que estén utilizando. Porque recuerden que el queso también va a ir botando agua, entonces no queremos que la masa nos quede muy aguada. Pasamos la masa al mesón para poder amasar mucho mejor y la idea es integrar completamente el queso, es decir, que nos quede como una mantequilla y que no queden grumitos. Como les mencioné anteriormente, el queso que estoy utilizando es un queso bastante seco y harinoso, por lo que terminó consumiéndose toda el agua a la masa. Nos debe quedar una masa compacta y firme. Es decir, que cuando armemos las bolitas, estas queden bastante firmes y no se agachen más de un lado que del otro. Si eso llega a pasar, quiere decir que le colocamos mucha agua. Para hacer la prueba, si el aceite ya está caliente, agregamos una bolita pequeña y contamos 11 segundos. Si a los 11 segundos sube, quiere decir que el aceite ya está listo. Si por el contrario dura más tiempo, le falta, o si sale antes de los 11 segundos, entonces el aceite está muy caliente. Yo hice las bolitas para los buñuelos bastante pequeñas para que se me cocinen muy bien. Igual, si se pueden dar cuenta, una vez que empiezan a freírse, ellos van a crecer. Entonces, si las haces muy grandes, es muy probable que te queden crudos en el centro. Una vez que estén listos, los retiramos y los colocamos en una servilleta absorbente para retirar el exceso de aceite. Y así es como quedan. Como les contaba anteriormente, el queso es bastante seco y harinoso, por lo que este queso no gratina, pero la verdad quedaron muy ricos y ustedes pueden hacerlo en cualquier parte del mundo donde se encuentran. Solo consigan un buen queso que sea salado y duro y tengan en cuenta si el queso bota mucha agua o no, para que no les queden aguados y que no se revienten mientras se fritan. Y cuéntame, ¿te atreverías a preparar estos buñuelos desde cero?